tardes con todos, sean bienvenidos a esta entrevista. Estamos aquí con el profesional, el doctor José Ordóñez, en donde le realizaremos una serie de preguntas con base a lo que realiza aquí y cuál es también su rol profesional. Le queríamos preguntar si se podría presentar, también indicarnos cuál es su profesión, qué rol desempeña, un poco sobre usted. Bueno, como me presentaba, yo soy psicólogo clínico. Ahorita estoy haciendo mi maestría en psicoterapia y yo aquí trabajo en el servicio ambulatorio intensivo. Que el servicio ambulatorio intensivo en sí es, como bien dice el nombre, es ambulatorio, es decir, los usuarios aquí ingresan a las 8 y se retiran a las 11 de la mañana. Dentro de mis funciones, yo doy psicoterapia individual, familiar y grupal. Y también realizo visitas domiciliarias y estamos dirigidos para personas con problemas por consumo de sustancias, trastornos mentales graves e ideación suicida. Dentro de todo el abanico que usted mismo desempeña en terapia, vamos a centrarnos un poco en la psicoterapia de grupo. ¿A qué población etaria más o menos se desempeña su psicoterapia de grupo? Bueno, en sí esa parte es un poco más complicada porque en la mayor cantidad de usuarios que tenemos es por problemas por consumo de sustancias, sea alcohol u otras drogas. Entonces la mayor cantidad de usuarios que podría mencionar son por esta misma problemática, pero dentro de ese mismo grupo también están personas con esquizofrenia o antes que eso, trastornos mentales graves. Tal vez la mayor cantidad es para personas con consumo, pero igualmente también están ahí, son parte de las personas con ideación y trastornos mentales graves. Dentro de los desafíos que usted mismo nos indica, ¿qué desafío tiene trabajar con personas con trastornos psicóticos? Porque nos mencionaron un poco de esquizofrenia. Tal vez uno de los desafíos que uno puede llegar a experimentar es que justamente uno tiene que estar muy bien capacitado en los trastornos psicóticos. La verdad es que existe mucha desinformación en los trastornos psicóticos. Ahora está existiendo nuevas olas, nuevas corrientes que abordan que la psicología sí puede beneficiar. Entonces antes habían ciertas creencias erróneas, entonces ahora existen nuevos tratamientos y dentro de los desafíos, en primero está comprender el espectro psicótico, porque eso en sí es un espectro psicótico y hay niveles de recuperación en el espectro psicótico. Entonces hay casos con una mayor gravedad en su espectro psicótico que tienen otro tipo de recuperación, pero en cambio hay personas que tienen otro tipo leve, llamémoslo así, que tienen a veces mejores tipos de pronósticos. Realmente varía mucho, entonces de una parte es comprender los niveles de recuperación, que se llaman niveles de recuperación por ART, el espectro psicótico, también adaptar las terapias, porque en sí uno de los síntomas más comunes también es el deterioro cognitivo, entonces uno tiene que saber adaptarse a nivel verbal, hacer las sesiones un poco más cortas, porque si me demoro una hora probablemente ya no me entiendo nada. Entonces hay que saberlo adecuar, adaptar sobre todo. Puede ser una de las dificultades que se presentan. Muchas gracias por su respuesta, no sé si pueden continuar. También una pregunta que le quisiéramos hacer es, ¿qué aspectos usted considera importantes antes de iniciar un proceso de psicoterapia de grupo? Ya. ¿Qué cosas son muy importantes? Lo primero, las normas. Las normas son en sí una de las bases para la terapia en grupo. ¿Por qué? Porque si los usuarios no tienen normas, la psicoterapia en grupo no va a funcionar. Partamos desde cosas muy pequeñas, el celular. El celular es algo que se deja fuera de la terapia grupal y ya cuando acaba la terapia grupal se puede retirar. ¿Por qué? Porque si no la gente se distrae mucho. Entonces, eso es una norma que se incorpora. También como aquí hay hombres y mujeres, no pueden tener relaciones de pareja o formar una relación de pareja aquí en el grupo, porque vienen a recibir terapia, no a forjar parejas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es establecer ese tipo de normas que tienen que respetar a los compañeros, que tienen que saber, por ejemplo, no forjar relaciones de pareja, que tienen que dejar el celular aquí. Una de las principales cosas son las normas. Además, para que puedan entrar en grupo, necesitan estar un poco más estables. Si un grupo forjado, digamos, de ustedes, que son 10 personas, pongamos, ingreso a alguien que está completamente descompensado, a todos probablemente o a algunos les termine descompensando. Entonces, si yo no lo estabilizo un poco, llamémoslo así, probablemente pueda descompensar al grupo también. Entonces yo tengo que valorar esa parte. Además, no todos los usuarios pueden ingresar al grupo, porque algunos tal vez no
no se lleguen a adaptar de cierta manera. Entonces yo también tengo que percibir quiénes pueden ingresar y quiénes no. Y también cómo es que usted selecciona a los participantes para que lleguen a formar como que un grupo terapéutico, porque supongo que no es solo uno, sino que hay varios grupos. De hecho, en este caso nosotros tenemos un grupo terapéutico. Porque principalmente por algunos temas por la población, pero lo importante es que cómo se selecciona. Lo primero, nosotros tenemos criterios de inclusión y de exclusión. Como criterios de inclusión deben cumplir cualquiera de las tres situaciones que yo les mencionaba. Problemática por el consumo de alcohol u otras drogas, trastornos mentales graves y también ideación suicida. Primera esa parte, que cumplan esos criterios. Segunda parte es que tengan la disponibilidad, porque nosotros desde 8 a 11 no tenemos otro horario para atender de forma grupal. Tienen que tener la disponibilidad, eso es un segundo criterio. También tenemos que valorar la capacidad que tiene el usuario de responder a las normas. Si yo mismo veo que existe un historial donde él ha roto completamente las normas, donde él a veces tiende a ser violento, cosas así, no puede ingresar. ¿Por qué? Porque va a terminar sucediendo lo mismo. Entonces, igualmente eso es algo que se termina hablando también, explicando al usuario y que él mismo sabrá también entender por qué. Esos pueden ser algunos criterios. Además, también justo el tema de que algunos usuarios tal vez no se saben desenvolver bien en grupo. Que terminan necesitando estar en grupo, sí, pero tal vez se necesita que hayamos avanzado un poco o bastante en terapia para ver si ingresar. Entonces, también depende de en qué momento terapéutico se encuentra. Ya, pasando a esto, usted previamente nos había mencionado que para entrar a un grupo hay normas, ¿verdad? Claro, pero a la hora de entrar a un grupo, ¿usted cómo le hace saber a los participantes de los objetivos, de los números de sesiones y de la duración de las mismas? Esta es una muy buena pregunta. Realmente, ¿cómo lo solemos hacer? Realmente aquí tal vez es algo bueno comprender que cada psicólogo maneja sus tiempos. En este caso, al menos la primera y segunda sesión yo no indico esa parte. ¿Por qué? Porque me enfoco más en generar una adherencia. Ya viendo un poco más de adherencia, siempre explico de qué se trata el servicio y luego yo le indico, ya cuando estemos un poco más avanzados, cómo sería el proceso de tratamiento. Cuando ya estamos a semanas previas de ingresar o cuando yo considero que ya está listo ingresar, ahí sí procedo a explicar. Ahí le explico cuál es el objetivo del grupo, cuáles son las normas del grupo, le hago que firme un compromiso de comprometerse a realizar estas normas y le suelo explicar que el tratamiento dura 6 meses. Dentro de esos 6 meses, dependiendo de los días que él pueda asistir, pues irá a un determinado número de terapias grupales. Y bueno, dentro de ese número también tengo que estructurar a nivel grupal, va a durar 6 meses, planteémoslo así. Y a nivel individual, también va a tener que recibir intervención psicológica. Entonces yo le elaboro mi plan terapéutico individualizado y le presento, y le digo, esto es lo que vamos a realizar, va a tomar este número de tiempo y que aproximadamente van a haber este número de sesiones. Porque pueden ser más, pueden ser menos, eso ya depende mucho. Claro, también nos menciona usted que en las primeras 2 sesiones usted, como les da una introducción para que se acoplen. En este caso, ¿usted qué emociones puede identificar en los pacientes o participantes que forman parte de este grupo? ¿Con qué emociones suelen venir? O en las primeras sesiones. Claro, en las primeras sesiones, o en la primera, por ejemplo. Es que bueno, ahí esa parte yo diría que bueno, las emociones principales que puedo identificar, la primera es la ansiedad. Porque usualmente aquí no es como que acá llegan desesperados. Están completamente desesperados, o ellos o su familia. Entonces, una de las principales yo diría que es la ansiedad. Otra de las que yo mencionara, siento yo que es la depresión. Pero una depresión bastante fuerte, en la cual o es aquí, o es en otro mundo, o en otra vida, mejor dicho. Entonces, usualmente diría que son las dos que más encuentro. También diría la frustración. Sí, hay bastante frustración con el mundo y con ellos mismos. Serían tal vez las tres que más identifico ya. Claro, en cuanto a esto, usted para, entre comillas, romper el hielo con los grupos terapéuticos, ¿qué técnicas o qué evaluaciones, ejercicios suele hacer para que las personas generen más confianza, tengan más
se genere un ambiente grupal en la terapia de grupo? ¿Qué técnicas son implementar? Ya, usualmente también esa parte, bueno, la teoría misma a veces nos habla y nos explica muy bien que una de las cosas más recomendadas es que las terapias grupales inicien con una actividad de cohesión grupal. Entonces, dentro de esas actividades de cohesión grupal, yo tiendo a seleccionar actividades mucho más lúdicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué técnicas suelo utilizar? Realmente no son tan específicas, porque supongamos que un día yo voy a hablar de la regulación emocional. Yo intento que mi actividad de cohesión grupal esté vinculada con la regulación emocional. Por ejemplo, que un usuario venga y haga una cara y todos tenemos que identificar qué emoción está presentando. Esa podría ser una. Pero realmente se acopla más a la que voy a abordar en esta sesión. Eso principalmente diría yo. ¿Y alguna técnica eficiente que nos recomienda a nosotros en caso de Técnicas eficientes que se pueden utilizar. Los roleplaying son bastante lúdicos. Además, les podemos organizar por grupo y entre grupos de mismos se van cohesionando. El roleplaying puede ser bastante útil. ¿Qué otra técnica que puede ser empleable? Existen ejercicios como de compañerismo, digamos. Todos aquí nos paramos y todos tenemos que llevar con un dedo la misma hoja. Todos ponen el dedo así. Entonces, de aquí hasta allá, nadie lo logra, porque se cae la hoja en sí. Pero al menos lo van intentando, se van direccionando y se van ayudando entre sí. Eso, también a veces algunas actividades como por ejemplo, también existe esta que se van pasando un ovillo. Sí. Entonces, por ejemplo, digamos, a veces en las terapias familiares es ¿qué te agrada de un familiar? Escoge quien te agrade más así, o que te guste más que tengas. Entonces, tú eres responsable, tú eres disciplinado y así. Y eso nos ayuda a conectarnos entre nosotros. Sí. A ver, por otra parte, ¿qué señales cree usted que le permite identificar que en la terapia de grupo existe una mayor apertura, una mayor confianza entre los participantes y el terapeuta? ¿Cómo podemos identificar que existe más confianza? Lo primero, yo diría desde la atención. Porque hay algunos usuarios que están muy atentos, están anotando, están preguntando, y ya les noto que eso ya no solo aumenta la atención, se involucran y ya cuando empiezan a comentar sus experiencias. Digamos, el otro día estábamos hablando del apego y un usuario dijo, es que yo hice esto con mi novia. Y el otro dice, no, es que yo no creo que esté tan bien eso. Pero la idea es direccionar también estas partes en las cuales cohesionarlas en sí. ¿Cómo podría decirlo? Desde la atención, desde las preguntas y también desde lo que expresan en su vida diaria. O sea, esto pasó hace muchos años que yo hice esto. Ahí yo voy notando que existe más confianza. Eso podría ser. Bien, por otra parte de su experiencia, ¿cuál considera que es el papel principal del terapeuta dentro de una terapia de Eso esa parte tenemos que verla desde qué modelo lo vemos. Porque, digamos, en un modelo cognitivo-conductual o un modelo más, digamos, de tercera generación, vamos cambiando. Yo quiero interpretar que soy más el que facilita las cosas, un orientador, un facilitador, y que realmente yo guío un poco la información, pero quienes la acoplan, quienes la expresan, quienes la ejemplifican son ellos. Además, justamente a mí me gusta mucho esta parte de que los verdaderos maestros son ellos. Yo simplemente podré dar un nombre, una orientación, una definición a las cosas. Entonces yo considero que más soy un facilitador y yo también tiendo a ser bastante directivo. Entonces, explico esto y así vayan identificándose o viendo cómo lo pueden relacionar a su vida. Entonces también esa parte diría yo. Y para terminar mi parte, ¿cómo considera usted que sería la mejor forma de cerrar una terapia grupo? La mejor forma realmente aquí es a través de la reflexión. Esa es la mejor forma. Yo también, la teoría nos habla de que a veces un terapeuta se enfoca mucho en lo que menciona un usuario, pero no estoy dando terapia a uno, estoy dando terapia a todos. Realmente a veces uno tiene que identificar al grupo como uno. Entonces, a través de la reflexión que cada uno de usuario me ofrezca de la terapia grupal, eso mismo, solicitar la reflexión, qué les gustó, qué no les gustó. A través de esa reflexión, digamos, sumar toda esa información, hacer una síntesis y a través de esa síntesis yo también cerrar la sesión.
con lo que ellos me dijeron y con lo que yo vi. Y usualmente aquí también nosotros cerramos haciendo la oración de la serenidad. Entonces eso también es bastante bueno porque eso también cohesiona al grupo. Bueno, como tal, realizando un poco la evaluación del proceso terapéutico, ¿qué tipo de instrumentos, registros o evaluaciones se utilizan para, como tal, evaluar dicho proceso? Hablamos de test de ingeniería. Sí, es entrevista. Claro, a ver, existe una parte que es psicométrica. Entonces, por ejemplo, uno de los que más utilizamos es el CIST, porque eso nos va a pedir el nivel de intervención. Después también está el CEAPSI, para valorar sistemáticamente la personalidad, y también tenemos el SDQ, que el SDQ mide la sintomatología a modo general. Es un test más de screening. Esos tres son los que más empleamos. Además de eso, yo realizo una entrevista semiestructurada que está hecha para evaluar las distorsiones cognitivas, y también aplico un reactivo que se llama TERS, que es para evaluar la regulación emocional. Son los 5 reactivos que más se aplican. Y también considera que la observación clínica es muy importante, porque tal vez en consulta lo hace perfecto, pero aquí en el grupo lo hace muy mal. Y tal vez en mi terapia lo hace bien, pero en las terapias de los otros ya no lo hace tan bien. Entonces, aparte de esa observación y esa retroalimentación que nos damos como grupo, también es importante. Bueno, justo Mauricio había dicho al principio que muchas personas en psicoterapia de grupos psicólogos tienen varios desafíos. Entonces, en base a tu experiencia, ¿cuál ha sido el reto más difícil que tienen que enfrentar dentro de un grupo terapéutico? ¿Qué desafíos? Bueno, desafíos yo creo que aquí hay varios. El primero, poner normas. Ese fue uno de los desafíos para mí. Porque uno como psicólogo en la terapia individual no ponemos tantas normas, algunas. Pero aquí en grupo no se pueden estar riendo entre compañeros, no se toquen por favor. O por favor, si van a seguir conversando o si alguien tiene que ir al baño tiene que levantar la mano, y si uno no cumple tienes que hacerle conciencia de que no está cumpliendo. Entonces poner normas es difícil, porque una vez puede estar más acostumbrado o menos. Esa es la primera. La segunda, tienes que dirigir. Aquí usualmente hay veces en las que las terapias de grupo no son 10, son 30. Entonces, 30 personas que todos tienen sus ideas, a veces uno se estresa, porque todos quieren hablar. Entonces, una parte es saber manejar mi estrés y otra es saber dirigirlos para que no estresen el grupo. Y también la tercera, siempre hay el primer miedo de dar la terapia grupal, son varios. Entonces, si siempre hay alguna cosa que no esperábamos que salga. Uno quiere hablar un día, yo quise hablar de, no sé, yo hablaba de las emociones y alguien ya me empezó a hablar de ideación suicida, de ideación homicida, y ya son cosas que uno no planificó. Entonces es como saber contener a los usuarios sin desbordarme yo, sin desbordar al grupo y sin focalizarme solo en ellos. Entonces aparte también a veces es duro. No saber como que focalizarme tanto, sino saber comprender al grupo. Puede ser una situación también. Y bueno, para finalizar, más que todo sería, ¿qué recomendaciones daría a personas que estudian psicología clínica que en algún futuro quisieran trabajar en psicoterapia de grupo? ¿Qué recomendación? La primera, que hay que leer. Mientras más leamos, más preparados estamos. Siempre hay que leer. Y si vamos a leer también hay que saber aplicar las cosas en base a modelos sustentados. Porque si yo quiero aplicar una terapia grupal, yo he visto terapias grupales que se han inventado sin ningún sustento teórico y lo ponen en un ejercicio y genera electrogenia. Entonces, leer y leer cosas que estén basadas en evidencia. Desde mi muy humilde opinión. Lo segundo es, hay series, hay videos donde se da terapia grupal. Hay que ver esos videos, hay que estar listos. Mientras más veamos, más preparados. Lo tercero, si ya ponemos que no podemos ver videos, que lo practiquemos entre amigos. Si vamos a dar una terapia grupal entre amigos, vamos a estar los 10. Yo les voy a dar este tema hoy. Y dirigir entre los 10. Y tomárselo en serio. Entonces eso también puede ser bueno. Y algo más que mientras más voluntariados puedan hacer, más desarrollados van a tener las habilidades. Entonces también hacer voluntariado será algo muy bueno. Yo tengo una pregunta y me nació una curiosidad grande. ¿Cuál es la oración de la serenidad? Ya. Sí, la oración de la serenidad se utiliza bastante en Narcóticos Anónimos o en Alcohólicos Anónimos. Usualmente si alguno llega a hacer prácticas en cualquier setup, en cualquiera, o sea, existe en una terapia o
a estos grupos de apoyo de narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos van a escuchar la serenidad. Y la historia más o menos es así. El creador de Alcohólicos Anónimos un día empezó con un deseo incontrolable de consumo. No tenía, o sea, estaba que ya no quería consumir ese momento. Entonces él dice, voy a salir a correr. Entonces él cuenta que era de noche, entonces él sale a correr y él empieza a decir, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que puedo cambiar. No, aceptarme el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Sabiduría para saber aceptar las que no puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Y bueno, eso fue eso. Entonces él se dijo eso toda la noche mientras corría. Y cuando ya salió el sol, ya se había acabado el deseo y nunca se dio cuenta cuándo acabó. Pero él siempre recomendaba eso, hacer la oración y hacer algún tipo de ejercicio físico. Entonces desde ahí empieza a tener este modelo. Es pequeñito, ¿no? Sí, es cortito. Dios, dame como. Dios, concédeme la serenidad para cambiar las cosas que puedo cambiar, valor para aceptar aquellas que no puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias, más bien, agradecemos mucho, creo que lo vamos a aplicar. Así le agradecemos mucho a todos realmente por recibirnos y nos queda muy grato todas las enseñanzas y aprendizajes que claramente se complementan con lo que nos dan en el aula. Nuestro profe Saúl nos indica pues todas estas cosas, pero ya viéndolo desde un sentido práctico, pues uno llega a entender de mejor manera. Así que agradeciéndole de parte mía y de mis compañeros. Gracias, mucho. Bueno, igualmente ustedes por también haber tenido la motivación, porque las preguntas estaban también muy bien estructuradas. Entonces, en sí, igualmente yo también les agradezco que tengan esa motivación también para conocer este tipo de situaciones. Muy interesante. Sí. Gracias. Muchas gracias.